sos fan de las mermeladas, esta receta está muy buena porque esta mermelada en particular no es tan fácil de conseguir en algún supermercado o mercado donde vayan a comprar. Este sabor por algún motivo no es tan fácil de encontrar, pero queda muy rico. Les voy a mostrar cómo hacer la correcta esterilización del frasco para que esto lo puedan guardar hasta 3 meses en la heladera. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y hoy te voy a mostrar cómo preparar mermelada de pera. Lo primero que van a hacer acá es esterilizar los frascos. Esto siempre que preparen una mermelada es clave hacerlo. Para eso lo que vamos a hacer es en una olla bien grande donde entren todos nuestros frascos que vamos a usar, la llenamos de agua y la ponemos a hervir. Una vez que esté hirviendo vamos a agregar nuestros frascos, tanto el frasco como la tapa, a esa olla. Y lo vamos a dejar más o menos 5 minutos, no hace falta mucho más tiempo que eso. Lo que hacemos con este proceso es matar cualquier tipo de bacteria, microbio, hongo que si quedara en el frasco, esto aunque esté en la heladera, después de un par de días va a empezar a afectar la preparación y la va a arruinar. Así que al esterilizarlo lo que hacemos es que la vida útil de la preparación dure mucho más tiempo. Una vez pasados esos 5 minutos, lo sacamos del agua. Acá es importante, no lo sequen con un repasador o algo de ese estilo porque lo van a volver a contaminar. La idea de esto es que se seque solo. Así que lo que hacen es poner un repasador con la tapa para arriba y el frasco también para arriba hasta que se vaya secando solo. Y no se preocupen que no va a tardar un montón de tiempo en secarse porque esto es agua hirviendo y se va a evaporar bastante rápido. Cuando ya tengan esto y lo estén dejando secar, vamos a seguir con la preparación de la mermelada. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta deliciosa mermelada de pera es traer una tabla para cortar y, como se imaginan, nuestras peras. Arrancamos pelándolas todas. Cuando ya las tengan todas peladas, vamos a seguir cortándoles el tallo. Luego a la mitad, nuevamente a la mitad. Y así en diagonal, que para mí es la forma más fácil, vamos a cortarle para sacar las semillas. Van a ver cómo de cada cuartito de pera que me queda, corto esa línea para sacar esas semillas que están en esa parte. Y el resto es bien simple, lo cortan en tiras largas, en cuadraditos después, y lo ponen en una olla bien grande en lo posible, que es donde van a hacer esta mermelada. Repetimos esto con todas nuestras peras. Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes están en la descripción del video. Y acá guardamos nuestra tabla para cortar y tiramos los desperdicios. En la olla donde pusimos nuestras peras vamos a agregar el azúcar de la preparación y vamos a mezclarlo bien. Acá queremos que el azúcar recubra bien todas nuestras peras. Nos movemos a una hornalla y vamos a poner esta olla a fuego medio. Pasados más o menos unos 10 minutitos vemos como la pera empezó a largar agua y esto ya está un poquito más líquido. Ven como esto yo lo voy revolviendo con la cuchara y se ve más líquido, pero todavía no tanto como para licuarlo. Así que vamos a dejarlo unos 5 o 10 minutitos más. Pasados esos 5 o 10 minutitos más, ahora sí ven que esto está muchísimo más líquido y que lo revuelvo y es prácticamente un agua. Así es como tiene que estar antes de hacer el siguiente paso. Cuando tengan las peras así, idealmente con una mini pimer licúan bien todas las peras para que quede totalmente como un puré, así queda bien suavecita la mermelada. O si no, si les pasa como yo que no tienen una mini pimer, pueden hacerlo en una licuadora. Así que yo voy a pasar todo este contenido de mi olla a una licuadora. Y esto lo voy a licuar por 1 o 2 minutitos nomás, no hace falta más que eso. Cuando termino de licuar, vuelvo a pasar toda mi preparación otra vez a la olla donde tenía al principio. Y esto lo vamos a seguir cocinando más a fuego medio o bajo para que no se quemen y se pegue al fondo. Ahora sí viene la parte más larga de cocción, que esta parte durará una media hora, 40 minutos, dependiendo de qué tan fuerte tengan el fuego. Siempre acuérdense esto de revolverlo más o menos cada 5 minutos, porque es normal que en una preparación tan espesa como esto se va a volver, se termine el fondo pegando y medio se queme. Así que siempre recuérdense cada 5 minutos de revolverlo bien. Mientras se cocina esto, aprovecho a responder una pregunta que hacen todo el mundo en cualquier receta de cómo hacer mermelada. Y es si se puede poner menos azúcar. Se puede hacer mermeladas hasta incluso sin azúcar, pero tiene una preparación distinta donde se le agrega gelatina o algún agente gelificante, que es lo que le da ese cuerpo propio de la mermelada. Yo les voy a dejar un video al final para que vean cómo preparar una mermelada sin azúcar. Pero estas recetas que solamente son la fruta y el azúcar, desgraciadamente no pueden bajar la cantidad del azúcar. Si ustedes le bajan la cantidad del azúcar, lo que va a terminar pasando es que van a terminar con menos mermelada. Porque en estos casos lo que le hace cuerpo a la mermelada, ese espesor, es el azúcar que se empieza a formar como un caramelo
y se vuelve más espeso y le da ese cuerpo. Si ustedes sacan azúcar, solamente van a terminar con menos mermelada, con un sabor más intenso, pero no es que van a bajar la cantidad de calorías que tiene, porque la relación entre azúcar y preparación final termina siendo la misma. Así que existen mermeladas sin azúcar, llevan gelatina, vean la preparación al final, pero en estas recetas en particular, que son solamente la fruta y el azúcar, no se puede bajar la cantidad de azúcar. Una vez pasado el tiempo de cocción, más o menos 40 minutos fue para mí, van a ver que como esto se oscureció totalmente y tomó un cuerpo súper espeso. Esto todavía no está tan espeso como va a quedar al final porque todavía está súper caliente, pero cuando se enfríe toma un cuerpo igual que la de mermelada. Así que acá ya sacamos nuestra olla del horno, traemos los frascos que esterilizamos al principio y volcamos toda la mermelada ahí. Limpio todo lo que volqué por fuera, tapo esto y lo dejo, muy importante, 1 hora a temperatura ambiente para que esto vaya bajando de temperatura afuera sin ponerlo en la heladera. Porque si llegan a poner cosas tan calientes dentro de la heladera, la van a hacer trabajar un montón de más, van a calentar todo lo que tiene adentro, la van a forzar a la heladera y pueden acortar bastante su vida útil. Así que siempre que tienen algo muy caliente y más que nada algo tan espeso como esto que tiene un montón de calor, déjenlo 1 hora fuera de la heladera y recién ahí pueden llevarlo a la heladera. Esto, como les dije al principio del video, pueden llegar a guardar hasta 3 meses dentro de la heladera. Y si lo guardan sellado totalmente, o sea, esto lo preparan así como está, cierran la tapa, hay hasta lugares donde dicen que lo pueden llegar a guardar hasta 2 años antes de abrir. Así que lo bueno de hacer una mermelada casera es que si está correctamente esterilizado el frasco que vayan a usar, esto lo pueden guardar un montón de tiempo. Y si les gustan las recetas de mermeladas, yo tengo un montón de recetas más. Tengo de frutilla, de naranja, de manzana y hasta de café. Así que les recomiendo verlas porque en particular la de café es muy rica, es algo que nunca antes probé y la verdad que me gustó bastante y está bueno para experimentar con sabores nuevos y preparaciones nuevas. Yo soy Federico Quevedo, cualquier duda que tengan pónganmela abajo, si les gustó el video pónganmelo también, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima receta.